Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Saga de Hiperión y Theia, la caída de los titanes y el nacimiento de la esperanza. Aquí está el contenido detallado. Prólogo: el ojo de la luz. En los albores del cosmos, cuando el caos aún vibraba en la entraña del universo y la noche extendía su manto interminable, surgieron los primeros hijos de Gea y Urano, los titanes. Eran vastos, eternos, como pilares que sostenían el recién nacido orden del mundo. Entre ellos se alzó una figura distinta, envuelta no en la furia del tiempo ni en el peso de la tierra, sino en un resplandor que parecía venir de más allá del horizonte. Theia, la de la visión pura, la de los ojos donde se reflejaba el futuro. Los cantores dirían después que su mirada no era solo belleza, sino también revelación, pues Theia no solo veía lo que estaba frente a ella, sino lo que germinaba en la raíz de cada ser, lo que dormía bajo la piedra, lo que aguardaba en el filo del mañana. Donde otros titanes contemplaban la superficie del mundo, ella penetraba su secreto. Nació del amor de Gea, la tierra fértil, y Urano, el cielo insondable. De Gea heredó la quietud paciente, de Urano la vastedad estrellada. Pero aquello que nadie le dio fue el don de la claridad, el fuego que brillaba en sus pupilas como si en ellas se condensara la aurora eterna. Con ese don, Theia caminaría entre sus hermanos como testigo y guardiana. Cuando Cronos, con la hoz de adamanto, hirió a su padre y bañó al mundo con la sangre de Urano, los titanes clamaron victoria. Mas Theia guardó silencio. Ella había visto ya la sombra que esa violencia engendraría. Una maldición que correría por las venas del tiempo, el eco de una guerra que aún no había comenzado. Los demás celebraban el poder. Ella contemplaba el precio. En su andar sereno encontró a Hiperión, el titán del sol naciente. Él era llama, ella era visión. Él ardía, ella revelaba. De esa unión nacerían tres seres que portarían fragmentos de su esencia. Helios, el sol incansable. Selene, la luna que vela en la penumbra. Y Eos, la aurora que cada día abre las puertas del cielo. Pero esa historia aún habría de contarse, pues antes Theia debía recorrer el camino del testigo silencioso, la madre luminosa en un tiempo de sombras. El mundo, en sus días primeros, se debatía entre la claridad y el caos. Los dioses jóvenes aún no habían nacido. Los mortales eran solo un murmullo en los labios del futuro. Los titanes reinaban cada cual en su dominio. Océano extendía sus aguas sin límite. Jápeto forjaba destinos de carne y hueso. Cronos devoraba horas como quien devora estrellas. Pero en lo alto, apartada de la soberbia y de la cólera, Theia observaba. Su mirada era como un espejo que recogía las hazañas y las miserias, y en ese reflejo se anunciaba un designio más vasto, la caída de unos y el amanecer de otros. No alzaría espadas, no blandiría rayos, no levantaría murallas. Su poder era más sutil, más duradero, dar sentido a la luz, porque sin visión la claridad es ciega, sin revelación el brillo es vano. Y en el corazón de la noche, cuando los titanes alzaban su orgullo como montañas, Theia ya distinguía la aurora que habría de nacer tras la guerra. Así comienza esta saga, no en la furia de la batalla, sino en el resplandor de unos ojos capaces de ver más allá del tiempo. La historia de Theia, madre de la luz y del horizonte, quien con su claridad silenciosa acompañó la caída de los titanes y sembró en el mundo la promesa del día eterno. Capítulo 1. El nacimiento de la visión. En los albores del universo, cuando el caos todavía murmuraba como un eco oscuro en las entrañas del tiempo, surgieron los primeros frutos de la unión de Gea, la tierra fecunda, y Urano, el cielo insondable. De aquel abrazo primordial nacieron los titanes, vastos y colosales, destinados a encarnar los pilares del nuevo orden del cosmos. Uno tras otro fueron emergiendo como montañas vivientes. Océano, el río que circunda el mundo. Jápeto, el de la fuerza impetuosa. Seo, que alzaba su mente hacia las estrellas. Crío, el de la lanza ardiente. Febe y Temis, portadoras de la sabiduría y la justicia. Entre ellos también nació Cronos, que ya desde sus primeros latidos guardaba una ambición oculta como un hierro enterrado. Y más tarde, con el fulgor del amanecer, llegó Hiperión, el titán del sol, cuyo cuerpo ardía con llamas doradas. Pero entre todos esos hermanos gigantescos apareció una figura distinta, delicada y luminosa. Theia no surgió entre relámpagos ni terremotos, nació envuelta en un resplandor sereno, como la primera aurora que toca las cumbres del mundo.
En sus ojos brillaba algo que ni Gea ni Urano habían visto jamás. Una claridad que atravesaba la materia, que miraba más allá del instante presente. Mientras sus hermanos se agitaban en la vastedad, explorando sus fuerzas y reclamando dominios, Theia permanecía en silencio contemplando. Se decía que cuando abría sus ojos, las piedras despertaban. Las aguas temblaban y el viento cambiaba de rumbo, como si todo el cosmos reconociera en su mirada un principio oculto. Los poetas del futuro le darían un nombre, el Ojo del Mundo, pues en ella se reflejaba la luz que revelaba lo invisible. No era fuerza bruta lo que emanaba de Theia, ni cólera, ni ambición de trono. Era algo más sutil, la certeza de que cada forma contenía un destino. Donde Cronos solo veía poder, ella distinguía fragilidad. Donde Océano contemplaba su caudal infinito, ella advertía los límites secretos que algún día serían trazados. Donde Hiperión ardía como fuego, ella percibía la fatiga que acompaña a todo resplandor. Así, desde su nacimiento, Theia se sintió apartada. Sus hermanos no comprendían aquella serenidad en medio del tumulto. Algunos la miraban con reverencia, otros con desconfianza, pues decían que en sus ojos estaba inscrito lo que aún no había ocurrido. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos temían que esa visión pudiera anticipar también su caída. La joven titanesa empezó a explorar los dones que habitaban en ella. Al posar su mirada sobre la tierra, veía semillas ocultas que algún día brotarían en árboles. Al contemplar el mar, distinguía corrientes que todavía no habían nacido. Cuando se alzaba hacia el firmamento, veía estrellas que aún no brillaban en el lienzo del cielo. Y en lo más hondo de su ser, intuía que los titanes mismos, en su aparente eternidad, estaban sujetos a un designio mayor. Una vez, mientras sus hermanos celebraban en el valle la grandeza de su estirpe, Theia se apartó hacia una cumbre solitaria. Allí permaneció horas incontables, mirando el horizonte. Y lo que vio estremeció su espíritu. En un lado la gloria de los titanes alzándose como torres invencibles. En el otro, la imagen borrosa de esas mismas torres desplomadas sustituidas por figuras más jóvenes resplandecientes que alzaban el cetro del mundo. Fue entonces cuando comprendió que su don no era un adorno, sino una carga. El destino hablaría a través de sus ojos, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Los titanes eran demasiado orgullosos. Cronos, con su ambición creciente, despreciaba las advertencias veladas de Theia. Jápeto, impetuoso, se reía de sus silencios. Océano, en su inmensidad, prefería ignorar todo presagio. Solo Hiperión, el de la llama dorada, se acercaba a ella con respeto, como quien reconoce en la luz un secreto compartido. El tiempo, aún joven, parecía extenderse como un río sin fin. Y, sin embargo, Theia ya sentía en su interior el peso de lo inevitable. El orden nacido de Urano y Gea no era eterno. Ya en sus ojos se dibujaban grietas. Ya en su visión crecía la certeza de una guerra futura. Pero no pronunció palabra. Guardó para sí el resplandor de esas imágenes, sabiendo que cada revelación anticipada podía cambiar el curso de lo que estaba escrito. Los días se sucedían en aquella primera edad, y Theia siguió cultivando en silencio su don. Cuando miraba a un hermano, veía no solo su figura presente, sino también su eco en el porvenir. Cronos erguido como rey, pero devorado por su propio temor. Jápeto engendrando hijos que desafiarían a los dioses. Hiperión alumbrando un linaje de astros inmortales. Y cuando se miraba a sí misma, solo veía un papel discreto, escondido entre sombras y fulgores. Ser testigo, ser madre, ser luz silenciosa. Una tarde, en la frontera entre el día y la noche, Theia volvió a lo alto de la montaña. La brisa agitaba su cabello dorado y en sus pupilas se reflejaban dos horizontes opuestos. En uno, los titanes reinaban sin fin, poderosos y eternos. En el otro, caían como hojas en otoño y sobre sus ruinas se levantaban nuevas divinidades. Theia suspiró. Sabía que esas imágenes no eran ilusiones pasajeras, sino semillas del destino. Y mientras el cielo se teñía de púrpura, susurró al viento una verdad que nadie más se atrevía a pronunciar. Así nació la visión no como don de victoria, sino como claridad ante la eternidad del tiempo. Capítulo 2. El encuentro con Hiperión. El tiempo corría en la vasta juventud del mundo, aunque todavía no existían los días ni las noches como los conocerían los mortales. El cielo era un lienzo perpetuamente cambiante. Luces rojas y doradas se mezclaban con sombras profundas, como si el universo ensayara aún los colores del futuro. Los titanes recién alzados exploraban sus dominios. Océano se extendía con corrientes interminables. Seo buscaba en la oscuridad la danza de los astros. Jápeto forjaba con sus manos montañas y abismos.
Cronos, siempre al acecho, acumulaba en silencio la hoz de su ambición. Y Teia, apartada de todo estruendo, permanecía fiel a su destino, contemplar. Un día, en medio de aquel amanecer eterno, su mirada se cruzó con la de Hiperión. Él avanzaba como un fuego errante. Sus pasos encendían los riscos, y su piel parecía bañada por la incandescencia del sol que aún no había nacido. No era como los demás hermanos. No clamaba dominio, no buscaba imponerse. Hiperión brillaba simplemente por existir. Teia lo observó en silencio. Había visto su fulgor en visiones, pero nunca tan de cerca. El resplandor de Hiperión era diferente a su propia claridad. Mientras ella revelaba lo oculto, él ardía con la fuerza de lo inmediato. Ella era visión, él llama. Y sin embargo, sintió que entre ambos existía un reflejo compartido, como si el cosmos los hubiera moldeado para encontrarse. Hiperión también la contempló. En sus ojos no había burla ni recelo, solo asombro. Teia, dijo con voz profunda como un trueno lejano. Siempre te he visto callada, apartada de los clamores de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que guardas en tus pupilas? Ella no respondió de inmediato. Sabía que hablar era arriesgarse a revelar lo que no debía. Pero en aquel instante, frente a la llama viviente, decidió dejar escapar una chispa de verdad. En mis ojos susurró. No solo se refleja lo que es, sino lo que será. El silencio se extendió entre ambos. Hiperión, lejos de asustarse, sonrió con un brillo ardiente. Entonces somos distintos, pero también semejantes. Yo traigo la luz que quema en el presente. Tú, la claridad que desvela el mañana. Desde ese día comenzaron a caminar juntos. Allí donde Hiperión avanzaba encendiendo colinas y valles, Teia lo acompañaba con su visión serena, como quien guía una antorcha en la penumbra. Él hablaba con pasión de construir, de alumbrar, de sembrar llamas en los cielos. Ella, en cambio, respondía con palabras suaves, advirtiendo lo efímero de toda grandeza. Pese a esa diferencia, entre ambos creció un lazo secreto. El fuego de Hiperión encontraba reposo en la mirada de Teia, y la visión de Teia hallaba fuerza en la llama de Hiperión. En sus silencios, los titanes empezaron a entrelazar un destino que no pertenecía a ninguno de los dos en soledad. No todos miraron con buenos ojos aquella unión. Cronos, observador incansable, sospechaba que de esa alianza podían hacer algo que escapara a su control. Jápeto se burlaba abiertamente. El fuego y el espejo, ¿qué engendrarán? ¿Una ilusión? Pero ni las sospechas ni las burlas quebraron el vínculo que crecía. Una noche, si es que podía llamarse noche a ese manto de sombras cambiantes, Teia se atrevió a mostrarle a Hiperión una visión. Se tomaron de las manos, y a través de sus pupilas, él vio lo que nadie más había visto. Un horizonte donde brillaban tres luces distintas, no solo una. Una de ellas ardía como un sol eterno, otra resplandecía en la penumbra como una luna plateada, y la tercera se desplegaba como una aurora danzante que abría cada amanecer. Hiperión, conmovido, preguntó: ¿qué son esas luces? Teia bajó la mirada. Son lo que aún no existe. Son la semilla de nuestro futuro. El titán del sol guardó silencio. Por primera vez, el fuego de su pecho no ardió hacia afuera, sino hacia adentro, como un corazón que late con un secreto inmenso. Comprendió entonces que su unión con Teia no era casualidad, sino un mandato inscrito en la propia esencia del cosmos. Los días sin nombre pasaron, y cada encuentro entre ambos fortalecía el lazo invisible. En la cima de las montañas, en la orilla de los mares, en las llanuras aún desnudas, Teia y Hiperión se buscaban. Ella iluminaba con su visión las sendas ocultas. Él encendía con su fuego el paso inmediato. Entre ambos comenzaron a tejer un equilibrio. Luz que revela y luz que arde. Pronto, los demás titanes no pudieron ignorarlo más. Temis lo llamó Alianza de Equilibrio. Seo lo nombró Puente de Luminarias. Incluso Océano, en su inmensidad, reconoció que en ellos había algo que presagiaba el orden futuro del cosmos. Solo Cronos, sombrío y calculador, apartó la mirada. En esa unión veía un obstáculo, una amenaza al reinado que estaba gestando en silencio. Pero Teia no temía. Había visto en sus visiones tanto la gloria como la ruina de los titanes, y sabía que ni la sospecha ni la sombra podían impedir que aquello floreciera. El cosmos mismo lo había decretado. En lo alto de una colina, una tarde sin nombre, los dos titanes contemplaron juntos el horizonte. Teia habló con voz serena. El mundo aún es joven, pero en su juventud ya palpitan los destinos. Nuestro fuego y nuestra visión no son solo nuestros. Serán herencia, serán faros que guiarán a quienes vendrán después. Hiperión asintió,
y en sus ojos brillaba el reflejo de 3 llamas invisibles, las mismas que Theia le había mostrado. Y así, en aquel instante, bajo un cielo sin estrellas aún completas, nació la alianza que daría origen a la aurora, a la luna y al sol. El encuentro de Theia y Hiperión no fue solo unión de 2 titanes. Fue el inicio de un linaje de luz que sobreviviría a la caída de los gigantes y que aún en el amanecer de los dioses futuros seguiría abriendo cada día los ojos del mundo. Capítulo 3. Los hijos de la luz. El vínculo entre Theia e Hiperión no tardó en florecer en algo que iba más allá de la unión de 2 titanes. En el silencio de las montañas y en la vastedad de los mares, la titanesa comenzó a sentir en su interior un fuego distinto, no el de la pasión ni el de la batalla, sino un fuego que crecía día tras día como una semilla ardiente. Era un resplandor que no pertenecía solo a ella ni a Hiperión, sino al cosmos entero. Lo supo la primera vez que cerró los ojos, y en la penumbra de su propio ser vio cómo se abrían 3 caminos luminosos. No eran visiones abstractas ni metáforas, eran presencias reales, llamas aguardando en el vientre del tiempo. El primero era un disco radiante, tan cegador que incluso ella tuvo que desviar la mirada. El segundo era una luz suave, blanca y serena, que acompañaba a la oscuridad sin destruirla. El tercero era una llamarada vibrante, breve y eterna a la vez, que se desplegaba en los cielos como un canto de esperanza. Theia comprendió entonces que iba a ser madre, y no madre de simples criaturas, sino de encarnaciones de la propia luz, el sol, la luna y el amanecer. La certeza le trajo tanto júbilo como inquietud. Ella sabía que cada don traía consigo un precio y que nada en el cosmos nacía sin alterar el equilibrio. En sus visiones, los hijos que llevaba no eran solo regalos, sino también heraldos de un destino mayor, donde los titanes dejarían de ser el centro del mundo. Durante aquel tiempo de gestación, Theia se apartó de sus hermanos. Se internaba en valles ocultos, en cuevas donde la tierra aún respiraba calor primitivo, buscando soledad para escuchar los latidos de las luces que crecía en su interior. Hiperión, con paciencia ardiente, permanecía cerca, como una llama vigilante, pero incluso él entendía que aquella experiencia era algo que Theia vivía sola, en comunión directa con el orden del cosmos. Algunas noches, la titanesa despertaba con lágrimas en los ojos. Había soñado con guerras, con cielos desgarrados, con la caída de torres que representaban a sus hermanos. Y en medio de esos escombros, los 3 hijos de luz se alzaban intactos, extendiendo sus rayos sobre un mundo renovado. Cada vez que esa visión volvía, Theia temblaba. ¿Serían sus hijos los testigos de la ruina de los titanes? ¿O los arquitectos de un tiempo nuevo? El día del nacimiento llegó sin aviso. El cielo entero comenzó a estremecerse. Los colores que hasta entonces vagaban sin forma en el firmamento se reunieron en torbellinos de fuego y plata. Gea misma gimió, como si reconociera la magnitud de lo que estaba por ocurrir. En la cima de una colina, rodeada por un aire que brillaba con chispas invisibles, Theia dio a luz a su primer hijo. Fue un estallido de oro. Helios, el sol, salió de su vientre como un astro vivo, llenando la tierra con un resplandor que nunca antes había existido. Sus ojos eran brasas eternas, y su risa primera iluminó los valles con un calor dulce. No hubo reposo. Apenas Helios había ascendido a los cielos, Theia sintió una calma distinta en sus entrañas, un flujo de plata, un resplandor suave. Entonces nació Selene, la luna, cuya luz no quemaba sino que acariciaba. Surgió envuelta en un manto blanco, y al abrir los ojos iluminó la noche que hasta entonces había sido tiniebla absoluta. En su mirada había melancolía, pero también ternura infinita. El tercer nacimiento fue el más extraño. Theia sintió un estremecimiento que no era dolor ni calma, sino un impulso de vida incesante. Y de su seno brotó Eos, la aurora, una doncella de cabellos rosados que danzaban como nubes teñidas. Al extender sus brazos, pintó el cielo con colores jamás vistos, púrpuras, anaranjados, rosados. Con su primera risa, inauguró la promesa de cada nuevo día. Los 3 hijos se alzaron juntos y el mundo cambió para siempre. Donde antes había un caos de sombras y resplandores errantes, ahora existía un ciclo. Helios recorría el cielo con su carro dorado. Selene lo seguía en la penumbra con su carro plateado, y Eos abría cada jornada con un canto radiante. Theia los contemplaba, agotada pero plena, y comprendió que su vientre había dado forma no solo a criaturas, sino al orden mismo del tiempo. El día, la noche y el amanecer habían nacido de ella. Hiperión a su lado inclinó la cabeza con reverencia. «Hemos dado al cosmos su latido», dijo con voz ardiente. Pero Theia permanecía en silencio.
porque en sus visiones detrás de la gloria de sus hijos seguía viendo la sombra inevitable. Los titanes caerían, y cuando esa hora llegara, la luz de Helios, Selene y Eos sería el testimonio de que, aunque los gigantes se desplomasen, la claridad de su estirpe nunca se apagaría. La titanesa acarició a cada uno de sus hijos con ternura. Helios ardía entre sus brazos como un fuego controlado. Selene reposaba suave como un suspiro. Eos reía con la frescura del alba, y en su interior, Theia susurró una plegaria. Sean eternos no mis días, sino la luz que he traído al mundo, que aun cuando los titanes sean polvo, vuestros rayos sigan abriendo los ojos del cosmos. Así, con lágrimas de amor y de presagio, Theia se convirtió en la madre de la luz, y el universo nunca volvió a ser el mismo. Capítulo 4. La carga de la visión. Tras el nacimiento de Helios, Selene y Eos, el cosmos dejó de ser el mismo. Allí donde antes reinaba un horizonte confuso de luces dispersas, ahora existía un ciclo, un orden reconocible. El sol, la luna y la aurora marcaban el pulso de la eternidad. Los titanes celebraban con orgullo, proclamando que de su estirpe había surgido el principio del tiempo y la medida de los días. Pero Theia no compartía del todo aquella exaltación. Aunque miraba con amor a sus hijos, sabía que su visión no le permitiría jamás gozar de un presente sin sombras. Mientras Helios recorría el cielo con fuerza radiante, ella veía tras él el humo de una guerra futura. Mientras Selene acariciaba la penumbra con su luz serena, en los ojos de la titanesa se reflejaban lágrimas de luto. Mientras Eos teñía el horizonte de esperanza, Theia sentía que cada amanecer era también una cuenta regresiva hacia una tragedia inevitable. La carga de su don se hizo más pesada. Allí donde otros titanes veían victoria, ella veía fracturas. Su mirada, que antes era misterio, ahora era tormento. Porque cuanto más avanzaba el tiempo, más claras se volvían las imágenes del porvenir. En sus sueños, que ya no eran simples visiones nocturnas, sino revelaciones incontestables, veía a su hermano Cronos levantarse contra su padre Urano, blandiendo una hoz de hierro y sangre. Veía cómo la sangre caía sobre la tierra y de ella brotaban criaturas terribles. Veía a los titanes dividirse, unos aclamando a Cronos, otros permaneciendo en silencio, temerosos del destino. En esas imágenes Theia distinguía también su propio lugar, no en la batalla, no en el trono, sino como testigo, como ojos que registraban la caída de los suyos, y esa certeza le arrancaba la paz. En los días de calma buscaba refugio en la presencia de sus hijos. Helios, en su infancia ardiente, corría como fuego travieso sobre los prados, iluminando cada rincón. Selene reposaba en su regazo, como una joya que calmaba la mente. Eos reía, transformando cada instante en promesa, pero incluso en ellos veía signos de un futuro que no podía cambiar. Helios siendo invocado por hombres que aún no habían nacido. Selene llorando por mortales efímeros. Eos anunciando batallas al romper el alba. Theia intentaba callar, pero la tensión crecía. Algunos titanes se acercaban a ella buscando consejo. Temis, sabia y justa, le preguntó un día: ¿qué ves en nuestros destinos, hermana? ¿Nos aguarda eternidad? Theia la miró con pesar. Podía haber respondido con palabras suaves, podía haber inventado una promesa, pero su naturaleza no se lo permitía. No hay eternidad para nadie, susurró, ni siquiera para nosotros. Temis calló, pero aquella respuesta se propagó como viento entre los titanes. Algunos comenzaron a temerla, otros la acusaron de sembrar dudas. Solo Hiperión, fiel a su unión, se mantenía a su lado, aunque incluso él notaba que la mirada de Theia se volvía cada vez más distante, como si viviera siempre en dos tiempos, el presente y el futuro. Las noches se volvieron insoportables. En sueños Theia veía una visión que la desgarraba una y otra vez. Titanes encadenados en el Tártaro, el grito de sus hermanos resonando en la oscuridad. Veía a Cronos devorando a sus propios hijos, temeroso de ser destronado. Veía la llegada de nuevos dioses, más jóvenes y más despiadados, que surgirían de esa misma sangre. Y lo peor de todo, veía como su luz, la de sus propios hijos, sobreviviría más allá de toda caída, como testigos de la ruina. La titanesa despertaba entre sollozos, con los brazos temblando como si llevara cadenas invisibles. Hiperión, preocupado, intentaba consolarla. No cargues sola con lo que ves, le decía. La luz no es maldición, es guía. Tus ojos no están hechos para atormentarte, sino para mostrarnos el camino. Pero Theia sabía que no era así. No todo camino podía evitarse. Su don no era guía, era sentencia. La visión no ofrecía escapatoria, solo revelaba lo inevitable. Con el tiempo, incluso sus hijos percibieron la tristeza en ella.
Helios, en su candor, preguntaba: «Madre, ¿por qué lloras cuando yo ilumino el día?». Selene acariciaba sus mejillas con ternura, como queriendo borrar esas lágrimas con su resplandor. Eos, demasiado joven, se limitaba a reír, ignorando aún que la tristeza podía acompañar a la luz. Theia no respondía, porque ¿cómo podía explicarles que, aunque ellos eran la gloria del cosmos, también serían el recuerdo inmortal de la caída de su linaje? Una tarde, en la soledad de la cima donde había dado a luz, Theia elevó sus ojos al cielo. El sol descendía, la luna ascendía, la aurora se preparaba para un nuevo ciclo. Y allí, con voz apenas audible, confesó al viento: «Soy la madre de la luz, pero también la prisionera de la visión. He dado al mundo esperanza, y a mí misma me he condenado al tormento». Las colinas guardaron su lamento. El cosmos la escuchó, pero no ofreció respuesta, porque la carga de la visión era únicamente suya. Y así, Theia comprendió una verdad amarga: no había mayor soledad que la de quien ve el futuro y no puede alterarlo. Capítulo 5. El silencio de Theia. El murmullo del tiempo, todavía joven, se volvió inquieto. Entre los titanes empezaban a escucharse rumores, voces bajas que hablaban de rebelión. El cielo de Urano, vasto y opresor, se cernía sobre la tierra como un peso eterno, y en el corazón de Cronos crecía un rencor insaciable. Theia, con sus ojos de visión, lo había visto mucho antes de que las primeras palabras fueran pronunciadas. Había contemplado la hoz de hierro brillar en la oscuridad. Había sentido el estremecimiento de la sangre cayendo sobre la tierra fértil. Había visto el rostro de Gea lleno de amargura y deseo de liberación. Todo estaba escrito en su mirada, mucho antes de que sucediera. Pero no dijo nada. Ese fue el inicio de su silencio. Un silencio más pesado que cualquier cadena. Porque Theia comprendía que sus palabras no cambiarían lo inevitable. Sabía que si revelaba a Urano lo que se avecinaba, su furia sería aún más terrible, y los titanes perecerían bajo su cielo implacable. Y si hablaba a Cronos, nada detendría su ambición, pues él ya estaba decidido a empuñar la hoz. En ese dilema ardía su espíritu: advertir o callar, interceder o contemplar. Pero la visión le había mostrado que el futuro siempre hallaba un cauce, como río que, aunque lo desvíen, regresa a su curso. Así, Theia eligió callar, no por cobardía, sino por dolorosa certeza. En las reuniones de sus hermanos, cuando Cronos hablaba con voz firme de rebelión, Theia permanecía apartada, con los labios sellados. Algunos creían que estaba de acuerdo, otros que se negaba a tomar partido. Nadie sospechaba la verdad, que ya lo había visto todo. Hiperión, que la conocía mejor que nadie, percibía la tormenta en su silencio. Una noche se acercó a ella y le preguntó: «¿Por qué no dices nada, amada mía? Sé que tus ojos guardan más de lo que todos nosotros podemos imaginar. ¿Por qué eliges el silencio?». Theia lo miró con dulzura y con un dolor que no podía ocultar. «Porque mis palabras no son elección, son sentencia. Lo que vea se cumplirá, aunque trate de impedirlo. Si hablo, solo aceleraré lo inevitable». Hiperión quiso protestar, pero el brillo en sus pupilas lo desarmó. En esos ojos vio el peso de siglos aún no vividos, el dolor de guerras que todavía no habían estallado, y comprendió que el silencio de Theia no era debilidad, sino sacrificio. Los días se precipitaron hacia el momento crucial. Gea, cansada de ser aprisionada por Urano, entregó a sus hijos la hoz de hierro. Cronos la tomó con manos seguras, y en su mirada ardía un resplandor que no era luz, sino sombra. Los demás titanes lo rodearon, algunos con entusiasmo, otros con temor. Theia, apartada, observaba sin intervenir. En su interior el tormento crecía. Veía a su padre Urano desplomarse bajo la traición de su propio hijo. Veía a sus hermanos celebrar una victoria teñida de sangre. Veía nacer de esa sangre nuevas criaturas, heraldos de más caos. Y aún así, guardó silencio. El día de la rebelión, el cielo entero se estremeció. Los gritos de Urano resonaron como truenos desgarrados y la tierra tembló bajo la violencia de Cronos. Theia lo contempló desde la distancia, con las manos sobre su pecho, como si quisiera arrancarse los ojos para no ver más. Pero sus ojos eran su condena, y nada podía cerrarlos ante el destino. Cuando la hoz cayó, el universo cambió para siempre. Los gemidos de Urano se mezclaron con el júbilo de los titanes. La sangre que brotó cayó sobre la tierra y dio origen a fuerzas salvajes, a seres que no debían existir y que sin embargo existieron. Theia lo había visto todo, y sin embargo el dolor de la visión cumplida fue más agudo que el de cualquier profecía.
Aquella noche, mientras sus hermanos celebraban la caída del cielo y el ascenso de Cronos como rey, Teia se retiró a la soledad. Se sentó en una colina donde sus hijos dormían bajo su resplandor y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Lágrimas de oro que ardían como brasas al tocar la tierra. «Soy prisionera de mis ojos», susurró. «He callado para no condenar, y en mi silencio he permitido que la condena se cumpla». El viento llevó sus palabras, pero no hubo respuesta, porque el silencio era ahora su destino y en él debía cargar con la dualidad de su don, la visión que revela y la visión que hiere. Y así, mientras los titanes celebraban el triunfo de Cronos, Teia se hundía en un silencio más profundo que la noche, sabiendo que la verdadera guerra apenas acababa de comenzar. Capítulo 6. La madre y el reino de Cronos. El eco de la rebelión aún retumbaba en el cosmos cuando Cronos tomó el trono que había pertenecido a Urano. La sangre del padre caído se había hundido en la tierra, dando origen a seres oscuros y temibles, pero los titanes no se detuvieron a pensar en ello. Embriagados por la victoria, proclamaron un nuevo orden. El cielo ya no era una prisión. El mundo, por fin, pertenecía a ellos. Entre cantos de triunfo y proclamaciones de grandeza, Teia permanecía apartada. No podía celebrar. En sus ojos aún ardía la visión de la hoz cayendo, de los gemidos de Urano, del río de sangre que había parido monstruos. Mientras los demás se regocijaban, ella veía no un comienzo, sino un ciclo que avanzaba hacia otra ruina. Cronos se proclamó rey con voz solemne. En su trono, rodeado por sus hermanos, prometió justicia y libertad. Pero Teia, desde su rincón silencioso, observó algo que los demás no vieron. En sus pupilas brillaba la desconfianza. En sus manos temblaba el ansia de conservar el poder a cualquier costo. Y en su visión interior, Teia contempló a Cronos devorando lo más preciado de sí mismo, a sus propios hijos. Ese destino se dibujaba ya en el aire, aunque nadie más podía percibirlo. En los primeros días del reinado parecía que todo iba bien. Los titanes ocuparon sus dominios. Océano gobernaba las aguas. Seo alzaba los cielos. Hiperión recorría con fuego el horizonte, y Teia, junto a sus hijos, sembraba claridad en cada rincón del mundo. Helios iluminaba con esplendor, Selene calmaba la penumbra, Eos abría cada amanecer. Los mortales aún no existían, pero el orden del tiempo ya respiraba gracias a ellos. Los titanes se sentían invencibles. Y sin embargo, Teia sabía que en esa sensación de eternidad se escondía la semilla de la caída. Su silencio se volvió parte de su identidad. Los demás titanes apenas le preguntaban ya por el futuro. Temían sus respuestas. La llamaban Madre de la Luz, pero también la silenciosa. Y aunque la reverenciaban, su distancia la convertía en sombra. Hiperión era el único que permanecía a su lado. A veces, mientras observaban juntos a Helios recorrer el cielo, él le decía: «Mira lo que hemos dado al mundo. ¿No sientes orgullo?». Ella lo miraba con ternura, pero respondía con voz baja: «Siento amor y siento miedo. La luz es hermosa, pero en mis ojos brilla también la oscuridad que vendrá». Hiperión no insistía. Sabía que no podía arrancarle la visión de sus pupilas, pero su sola presencia era un bálsamo en medio del tormento. Los hijos de Teia crecían. Helios aprendía a dominar su carro de fuego, iluminando cada rincón de la tierra. Selene, con su luz suave, traía calma al silencio nocturno. Eos, con risas inagotables, abría el cielo con pinceladas de colores. Ellos eran el testimonio viviente de que incluso en medio de la violencia había nacido algo puro, y sin embargo Teia los miraba con preocupación. En sus sueños veía cómo en tiempos venideros los hombres implorarían su luz para librar batallas, para pedir justicia, para maldecir sus días. Los veía no como niños eternos, sino como fuerzas que serían invocadas en guerras y tragedias. Y cada vez que la visión la desgarraba, Teia guardaba silencio. El reinado de Cronos se consolidaba, pero con cada día que pasaba, Teia notaba fisuras invisibles. Cronos, temeroso de perder lo que había ganado, comenzaba a desconfiar incluso de sus propios hermanos. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos no dejaban de escudriñar, buscando traición en cada gesto. Teia lo observaba desde lejos, y en sus visiones veía escenas que la estremecían. Veía a Cronos consumido por el miedo a sus propios hijos, tragándolos para impedir que lo destronaran. Veía a Rea llorando, escondiendo a un niño recién nacido que más tarde levantaría el rayo contra él. Veía a los titanes, que ahora celebraban convertidos en prisioneros del Tártaro. Todo eso estaba ante sus ojos, pero sus labios permanecieron sellados,
porque sabía que el destino no podía evitarse. Hablar solo encendería antes la llama del desastre. Su silencio era también protección para sus propios hijos. No quería que Helios, Selene ni Eos crecieran bajo la sombra de un porvenir inmutable. Los dejaba reír, correr y brillar, aunque en su interior supiera que un día serían testigos de guerras que ellos no habían pedido. Una tarde, mientras Selene se alzaba sobre un cielo oscuro y Helios se hundía en el horizonte, Teia se arrodilló en la soledad y murmuró: «Soy madre de la luz, pero no dueña del destino. El reinado de Cronos brilla hoy, pero en mis ojos ya lo veo caer. Y yo, condenada al silencio, solo seré testigo de lo que nadie quiere aceptar». El viento llevó sus palabras y las estrellas aún jóvenes titilaron como si escucharan su lamento. Así, bajo la aparente gloria del nuevo orden, Teia cargaba sola con el peso de su visión, callando lo que los demás se negaban a ver. Que el reino de Cronos no era una victoria eterna, sino apenas un respiro antes de la tormenta. Capítulo 7. El peso del silencio. El reinado de Cronos avanzaba con la ilusión de estabilidad. El nuevo rey de los titanes gobernaba con mano firme, y durante un tiempo pareció que el cosmos había encontrado orden. Los cielos giraban con la marcha de Helios. La noche se suavizaba con la luz de Selene, y los amaneceres eran anunciados con la frescura de Eos. Todo parecía sostenerse en un equilibrio frágil pero real. Sin embargo, en medio de esa aparente armonía, Teia sentía que su silencio se volvía cada día más pesado. Había callado durante la rebelión contra Urano, había callado en los primeros días del reinado de Cronos, y seguía callando ahora que las fisuras crecían en secreto. Su mirada contenía más de lo que cualquier voz podía pronunciar, pero los labios sellados la hacían parecer distante, casi ajena. Los demás titanes comenzaron a notarlo. Rea, hermana y esposa de Cronos, se acercó un día a Teia y le preguntó: «Hermana, ¿por qué tus ojos parecen siempre húmedos de un llanto invisible? ¿Qué guardas que no compartes con nosotros?». Teia bajó la mirada. «Guardo lo que nadie quiere escuchar», respondió en voz baja. Rea frunció el ceño. No insistió, pero en su corazón quedó una inquietud. Esa misma inquietud se fue extendiendo entre los demás. Pronto, algunos comenzaron a evitar a Teia. Decían que su mirada atravesaba la carne y los huesos, que quien se atrevía a sostener sus ojos veía reflejada su propia desgracia. Ceo murmuraba que ella escondía secretos que podían quebrar el trono de Cronos. Mnemósine, amante de las memorias, confesaba que sentía miedo de lo que podía quedar grabado en la visión de Teia. La titanesa escuchaba los rumores sin defenderse. Cada palabra de sospecha era como un filo sobre su piel, pero no reaccionaba. ¿Qué podía decir? ¿Revelar que en sus visiones había visto el fin de todos ellos? ¿Confesar que incluso sus hijos de luz serían testigos de guerras sangrientas? Sus palabras serían veneno, y prefería tragarlo en silencio antes que derramarlo sobre sus hermanos. El precio fue el aislamiento. En los banquetes donde los titanes celebraban, Teia permanecía en silencio, apartada. En las asambleas donde Cronos proclamaba decretos, su voz nunca se alzaba. Solo Hiperión se sentaba a su lado, ofreciéndole su fuego como abrigo, pero incluso él sentía que su compañera estaba lejos, perdida en un horizonte que nadie más podía ver. Su soledad se reflejaba también en sus hijos. Helios, brillante y travieso, se quejaba: «Madre, todos me miran, pero a ti te temen. ¿Por qué no sonríes cuando juego en el cielo?». Selene, más sabia, acariciaba su rostro y decía: «No llores, madre. No necesitamos palabras, tu luz basta». Eos, inocente, no entendía el peso que cargaba su madre y seguía riendo al pintar los cielos cada amanecer. Pero Teia, en la intimidad, lloraba, porque sabía que su silencio, aunque la protegía de herir a otros, la estaba separando poco a poco de quienes amaba. Su don, que parecía un privilegio, era en realidad un muro invisible que la apartaba de todos. Una noche en sueños, la visión la atormentó con mayor fuerza que nunca. Vio a los titanes encadenados en el Tártaro, vio a Cronos devorando a sus hijos, y vio a sus propios descendientes iluminando ese abismo, testigos mudos de la tragedia. Despertó empapada en lágrimas de fuego. Hiperión, al verla, intentó abrazarla. «No estás sola», susurró él. «Si el silencio te hiere, compártelo conmigo». Pero Teia negó con la cabeza. «No puedo. Lo que llevo en mis ojos no es un secreto, es una condena. Quien lo sepa quedará marcado. Y no quiero marcarte a ti». Hiperión, impotente, la abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, Teia sintió tanto consuelo como culpa, porque incluso el amor más ardiente no podía disipar la sombra de su visión.
Los días se convirtieron en un fardo interminable. Los titanes prosperaban en la superficie, pero Teia sabía que la semilla de la destrucción ya germinaba. Cada sonrisa de Cronos condeaba el miedo a ser destronado. Cada banquete era preludio de un llanto. Así, la Madre de la Luz se convirtió también en la guardiana del silencio. Y aunque sus hijos brillaban en los cielos, dentro de ella la oscuridad crecía. El peso del silencio ya no era solo un sacrificio. Era una condena que la apartaba del resto de su estirpe, convirtiéndola en un ser a la vez necesario y temido, venerado y rechazado. En la soledad de la noche, mientras Selene acariciaba el cielo con su luz plateada, Teia se arrodilló y susurró al vacío. He dado al cosmos el día, la noche y el amanecer, pero a mí misma me he dado soledad. Ese es el precio de mis ojos, iluminar el destino de todos y perder mi lugar entre ellos. Y el silencio, su eterno compañero, respondió con un abrazo helado. Capítulo 8. Sombras sobre el trono. El trono de Cronos, al principio erguido con gloria, comenzó a proyectar sombras que solo Teia parecía notar. Desde el exterior, el reinado de los titanes se mostraba sólido. El cielo brillaba con la marcha de Helios, la noche se suavizaba con Selene, y Eos pintaba cada amanecer con colores de esperanza. Los mares obedecían a Océano, las montañas se alzaban firmes bajo Seo, y la memoria florecía en labios de Mnemósine. Pero Teia veía más allá de las apariencias. En los ojos de Cronos había detectado ya la semilla de un temor corrosivo. El nuevo rey, después de haber destronado a su padre Urano, no podía escapar a la sospecha de que lo mismo podrían hacer con él. Esa paranoia, al principio apenas un destello en su mirada, fue creciendo como un incendio oculto. Teia lo observaba en silencio durante las asambleas. Cronos se sentaba en su trono de poder, con voz grave y segura, pero sus dedos se crispaban sobre el cetro, como si temiera que alguien se lo arrancara de las manos. Cuando uno de sus hermanos hablaba demasiado tiempo, su sonrisa se volvía rígida, como una máscara que ocultaba recelo. La Madre de la Luz conocía bien ese resplandor oscuro. Lo había visto antes en sus visiones. Cronos devorando a sus propios hijos, esclavo de un miedo que ni la victoria podía disipar. Una noche, mientras Selene iluminaba el firmamento, Teia se encontraba sola en la colina donde solía meditar. El viento traía murmullos del palacio, voces de guardias y celebraciones, pero en sus ojos ardían imágenes distintas. Veía cadenas forjadas para los titanes, veía a los hermanos de Cronos caer en desgracia, veía a su linaje entero precipitarse hacia el Tártaro. El peso de aquella visión la dobló como un árbol en tormenta. Se cubrió el rostro con las manos, deseando por un instante ser ciega, vivir sin la condena de ver lo que nadie más veía. Pero no podía escapar. Sus ojos eran el espejo del destino. Los rumores también comenzaban a crecer. Entre los titanes se murmuraba que Cronos no confiaba ni siquiera en Rea, su esposa. Algunos decían haberlo visto vigilarla con sospecha. Otros aseguraban que buscaba métodos para impedir que sus propios hijos pudieran desafiarlo. Teia lo sabía con certeza. La visión de Cronos devorando a su descendencia era más que una metáfora. Era un destino real. Y ese acto monstruoso nacería no de crueldad, sino de miedo. En una ocasión, Rea se acercó a Teia buscando consejo. Con los ojos llenos de ansiedad preguntó: «Hermana, Cronos se inquieta cada día más. Habla de traiciones invisibles, de enemigos que aún no han nacido. Tú que ves más allá, dime, ¿qué futuro me espera junto a él?» Teia guardó silencio largo rato. Su corazón ardía con la respuesta, pero sus labios temblaban. Decir la verdad era condenar a Rea a una desesperación sin remedio. Callar era cargar con ese peso sola. Finalmente, con voz quebrada, respondió: «El destino está tejido con hilos de dolor y esperanza. No puedo revelarte más». Rea, insatisfecha, se retiró con el rostro sombrío. Y Teia, sola de nuevo, sintió que su silencio se convertía en traición a los que amaba. Mientras tanto, sus propios hijos seguían creciendo. Helios ardía con más fuerza, cruzando el cielo con un resplandor que cegaba. Selene dominaba las fases de la noche, envolviendo el mundo en ciclos de calma y misterio. Eos pintaba auroras tan vivas que los demás titanes aplaudían su belleza. Para todos ellos, los hijos de Teia eran símbolo de esperanza. Para ella eran también recordatorio de que la luz siempre ilumina la caída. Una tarde, Helios preguntó con inocencia: «Madre, ¿por qué Cronos nos mira con tanta seriedad cuando brillamos?» Teia lo estrechó contra su pecho sin responder, porque sabía la verdad. Cronos no veía en ellos belleza ni gloria, sino amenaza.
Cada rayo de sol, cada destello de luna, cada amanecer eran pruebas de que el tiempo no podía detenerse. Y eso para un rey temeroso era insoportable. El silencio de Teya se volvió cada vez más pesado. Sus hermanos la miraban con sospecha. Decían que callaba porque tramaba algo, porque guardaba secretos contra Cronos. Nadie imaginaba que su silencio no era conspiración, sino condena. Una noche de insomnio, Hiperión la encontró de pie, mirando el cielo estrellado. «Te alejas cada vez más», dijo con voz herida. «Te miro y siento que estás aquí, pero tu espíritu vive en otra parte». Teya lo abrazó con ternura, pero en sus ojos había un brillo de despedida. «No estoy lejos por elección», susurró. «Estoy lejos porque mis ojos me llevan a un tiempo que aún no existe. Y en ese tiempo ya te he perdido». Las palabras quebraron el corazón de Hiperión, pero él no insistió. Sabía que luchar contra las visiones de Teya era como luchar contra el curso de las estrellas. Así, mientras el cosmos seguía su danza de luz y oscuridad, Teya contemplaba cómo el trono de Cronos se cubría de sombras invisibles. Sombras que nadie más percibía, pero que ella sabía que un día devorarían todo lo que los titanes habían construido. Capítulo 9. El presagio de la caída. El tiempo que hasta entonces parecía fluir con serenidad bajo el reinado de Cronos comenzó a agitarse como un río que presiente la tormenta. En el aire se palpaban señales imperceptibles para la mayoría, pero no para Teya. Sus ojos, condenados a ver lo que aún no existía, captaban cada presagio como brasas encendidas en la oscuridad. Era en los silencios de la noche cuando más clara se mostraba la visión. Mientras Selene recorría el cielo con su luz plateada, Teya contemplaba sombras que no pertenecían a ese tiempo, cadenas que descendían al Tártaro, gritos de titanes encadenados, un estrépito de guerra donde sus hijos brillaban impotentes. El rugido de una nueva generación más joven y más fuerte se alzaba contra los antiguos señores del cosmos. Así se le reveló por primera vez la titanomaquia, no como un rumor ni como una sospecha, sino como certeza. Cada día que pasaba, los presagios se volvían más insistentes. El viento llevaba sonidos que solo ella podía escuchar. Espadas chocando, relámpagos desgarrando cielos, rugidos de gigantes nacidos de la sangre de Urano. Las estrellas parecían temblar en el firmamento cuando sus ojos las recorrían. Y en su interior, Teya comprendía que la caída no sería lenta, sería un cataclismo. Los demás titanes seguían ciegos a esos signos. Cronos se preocupaba únicamente por sus propios hijos, temiendo que lo destronaran. Rea, cada vez más inquieta, buscaba consuelo en el silencio de Teya, aunque no recibía más que evasivas. Los hermanos celebraban banquetes, convencidos de que su reinado duraría eternamente. Pero en los rincones del cosmos algo se gestaba. Teya lo veía, un niño oculto en una cueva, protegido por la madre, un futuro rey que blandiría el rayo y la tormenta. Veía a los titanes enfrentarse a sus propios descendientes, no por gloria, sino por supervivencia. Su corazón temblaba cada vez que abrazaba a sus hijos. Helios, radiante, corría por los cielos sin sospechar el destino que lo aguardaba. Selene, serena, parecía intuir la tristeza de su madre, aunque nunca preguntaba demasiado. Eos, con su alegría, pintaba el horizonte como si nada pudiera quebrar ese amanecer eterno. Teya los besaba con ternura, pero en sus ojos veía la sombra de la guerra que ellos también presenciarían. Un día, mientras contemplaba a Helios elevar su carro en el firmamento, se atrevió a hablar con Hiperión. «El brillo de nuestro hijo iluminará campos de batalla. No nacerá un día que no sea contado en medio de luchas». Hiperión la miró con tristeza. «¿No hay esperanza entonces?» Teya bajó la mirada. «La esperanza existe, pero no para nosotros. Será para los que vengan después cuando nosotros seamos polvo en el Tártaro». Esas palabras quedaron grabadas como hierro en el corazón de Hiperión. Y desde entonces, él también guardó silencio, respetando la carga de su compañera. Los titanes comenzaron a sospechar más de Teya. Su silencio, que antes era extraño, ahora se interpretaba como amenaza. Seo murmuraba que ella escondía visiones contra Cronos. Rea, desesperada, llegó a suplicarle: «Si sabes lo que nos espera, dímelo. Prefiero la verdad más amarga que la incertidumbre que me devora». Teya, con lágrimas en los ojos, respondió: «Lo que se avecina es más grande que todos nosotros. Aunque lo supieras, no podrías evitarlo. Solo te heriría antes de tiempo». Rea la miró con furia y tristeza a la vez, y se apartó sin decir palabra. Ese fue el inicio del verdadero aislamiento de Teya. Las visiones se intensificaron. Veía a Zeus, oculto en el regazo de su madre, creciendo en secreto.
Veía a los cíclopes forjar rayos ardientes en las entrañas de la tierra. Veía al mar agitarse con violencia, como si presintiera la guerra que sacudiría incluso las olas. Cada presagio era un golpe más en su corazón, y sin embargo seguía callando, porque en su interior sabía que ninguna advertencia detendría el curso del destino. Los titanes ya habían sellado su caída el día en que derramaron la sangre de Urano. Todo lo que vendría después era consecuencia inevitable. Una noche, Helios la sorprendió llorando en silencio. «Madre, ¿por qué tus ojos brillan como si ardieran?». Ella lo abrazó fuerte, escondiendo el rostro en sus cabellos de fuego. «Porque veo demasiado, hijo mío, y a veces ver es lo mismo que perder». Helios no entendió, pero guardó silencio, como si en su inocencia ya aprendiera el peso de lo no dicho. Así, con cada día que pasaba, Theia se convertía en la portadora de un secreto insoportable: la visión de la caída de los titanes, la guerra inevitable que borraría la gloria de su estirpe. Su silencio ya no era solo sacrificio, era un presagio vivo, un recordatorio de que la eternidad es una ilusión y que incluso la luz debe iluminar las ruinas. Capítulo 10. El eco de la profecía. El reinado de Cronos se alzaba todavía sobre los titanes como una montaña imponente, pero en sus cimientos ya resonaban grietas invisibles. Era cuestión de tiempo. Theia, con sus ojos condenados a la visión, no solo veía esas grietas, las escuchaba, y lo que escuchaba era un eco. Un murmullo antiguo que viajaba como un río subterráneo, un eco que repetía la verdad del destino. Ese eco era la profecía. Una noche, mientras Selene ascendía con su luz plateada y el mundo dormía, Theia se hallaba en soledad cerca de un manantial donde las aguas susurraban secretos. Allí, entre el murmullo del viento y el reflejo de las estrellas, escuchó las palabras que ya conocía en su corazón, pero que ahora cobraban forma. Uno de los hijos de Cronos lo destronará. El tiempo que devora será devorado. El eco retumbó en su alma como un trueno sordo. No era una visión fugaz, no era una sospecha velada, era la sentencia. Zeus, el niño que aún no se alzaba en el mundo, sería quien abriría la guerra y pondría fin al reinado de los titanes. Theia sintió que el aire se volvía más denso alrededor de ella. El agua del manantial reflejaba su rostro, y en él se veía a sí misma transformada, no como madre de la luz, sino como testigo del fin. Se llevó las manos al pecho tratando de contener la angustia. ¿Qué debía hacer con ese eco? ¿Acaso debía advertir a los titanes? ¿O callar, como había hecho siempre? En su interior sabía que ninguna palabra cambiaría la ruta del destino. Pero callar significaba cargar sola con el peso de la tragedia. En los días siguientes, el eco de la profecía la perseguía. Lo escuchaba en el crujido de los árboles, en el canto del viento, incluso en las risas de sus hijos. Helios corría por el cielo con orgullo. Selene tejía su calma nocturna. Eos derramaba auroras como cascadas de fuego. Pero detrás de cada resplandor, Theia oía esa voz implacable: el tiempo será devorado. El temor de Cronos se hacía más evidente también. El rey, cada vez más inquieto, buscaba señales de traición. Rea, con el corazón desgarrado, intentaba apaciguarlo, pero nada bastaba. Theia lo observaba en silencio y sabía que el eco de la profecía ya había alcanzado incluso los oídos del rey, aunque él lo negara. Una tarde Rea se acercó a Theia con ojos rojos de tanto llorar. «Hermana», dijo con voz temblorosa, «Cronos me obliga a entregarle a cada hijo que nace. Los toma y los...». La voz se le quebró. «Los devora». Theia cerró los ojos con dolor. Lo que había visto en su visión se había hecho realidad. La profecía avanzaba con pasos de hierro y nada podía detenerla. «Él cree que así burlará el destino», susurró Theia. «Pero cuanto más lucha contra la profecía, más la cumple». Rea la miró con desesperación. «¿Qué puedo hacer? ¿Estoy condenada a perderlos a todos?». Theia dudó. Por primera vez sintió la tentación de revelar lo que veía con claridad: que uno de esos hijos, Zeus, sería salvado y que él sería la esperanza de un nuevo orden. Pero calló, porque hablar demasiado pronto significaba exponerlo al peligro. El silencio, aunque cruel, era también protección. «No estás sola», dijo al fin, acariciando las manos de Rea. «Recuerda, incluso en la noche más larga siempre regresa el amanecer». Rea comprendió que había un mensaje oculto en esas palabras, aunque no lo entendió del todo. En la intimidad de su hogar, Theia observaba a sus propios hijos. Helios brillaba con más fuerza cada día, Selene se volvía más sabia y serena, y Eos, con su alegría,
parecía desafiar cualquier oscuridad. Pero Teia sabía que incluso ellos serían arrastrados por el eco de la guerra. En sueños la profecía volvía a ella con más claridad. Veía a Zeus alzando el rayo, veía a los titanes encadenados en el Tártaro, y veía su propia figura en silencio, observando desde lejos como una sombra que no podía intervenir. El eco de la profecía no solo le hablaba del futuro de los titanes, le hablaba de sí misma, le recordaba que su destino era ser testigo, nunca protagonista. Madre de la luz, sí, pero también esclava de la visión. En la última noche del capítulo, mientras Helios descendía y Selene ascendía, Teia se arrodilló y habló al firmamento. He guardado silencio toda mi vida, pero el eco me recuerda que ni siquiera mis palabras tendrían poder contra lo escrito. Soy la madre de la luz, pero también la guardiana de lo inevitable. Y así seguiré, hasta que la última chispa de nuestra estirpe se apague en las profundidades del Tártaro. El cielo no respondió. Solo el eco de la profecía, inquebrantable, repitió en su mente. El tiempo será devorado. Capítulo 11. La rebelión del destino. El eco de la profecía había sembrado raíces en el corazón de Cronos. Aunque el rey de los titanes intentaba mantener su porte imponente, sus actos lo traicionaban. El miedo lo consumía, y cuanto más temía, más violento se volvía. Teia, que lo observaba desde el silencio, comprendía la paradoja. En su afán por huir del destino, Cronos no hacía más que apresurarlo. Era como un hombre que al tratar de apagar un incendio, lo avivaba con cada movimiento. Los rumores corrían como viento entre los titanes. Cronos ya no confiaba en nadie. Miraba a sus hermanos con sospecha, a su esposa Rea con recelo, incluso a sus propios hijos con odio disfrazado de temor. Cada vez que Rea daba a luz, él se precipitaba sobre la criatura con furia, devorándola como si así pudiera tragarse también la profecía. Teia vio con horror cómo el trono se convertía en un altar de sacrificio. Las risas de los banquetes fueron reemplazadas por un silencio tenso. Los titanes evitaban mencionar a los hijos devorados, como si callar borrara la tragedia. Pero Teia sabía que nada podía borrar lo escrito. Una noche, Rea se presentó en la morada de Teia con lágrimas y desesperación. «Hermana», dijo entre sollozos, «ya no puedo soportarlo. Cada hijo que nace es un grito que se apaga en la garganta de Cronos. Mis brazos están vacíos y mi corazón se rompe en pedazos». Teia la tomó entre sus brazos, sintiendo que compartía su dolor como si fuera propio. «Lo que hace Cronos no lo salva, Rea. Lo condena más rápido», susurró. «El destino no se devora, se cumple». Rea la miró buscando esperanza. «¿Y no hay salida? ¿No hay un resquicio de luz en todo esto?» Teia vaciló. Había visto en sus visiones al niño oculto, protegido, el único que escaparía a la furia de Cronos. Había visto a Zeus, pero pronunciar ese nombre sería ponerlo en peligro. Así que con voz entrecortada respondió: «El amanecer siempre regresa, incluso tras la noche más oscura. Confía en tu instinto». Rea entendió en esas palabras veladas que aún había esperanza, y por primera vez la madre engañaría al rey. Mientras tanto, Cronos se volvía más cruel. Ordenó a sus guardias vigilar cada rincón, temiendo que alguien ocultara un niño de él. Su paranoia lo aislaba, pero también lo hacía más peligroso. Teia lo miraba y sentía compasión y terror a la vez. Compasión, porque veía a un rey consumido por su propio miedo, incapaz de gozar de su poder. Terror, porque su furia se extendía como una sombra que amenazaba con devorar a todos. Sus visiones se hicieron más violentas. Veía campos en llamas, escuchaba el choque de armas, veía a los titanes caer uno por uno. Veía a Hiperión resistir y luego ser encadenado. Veía a sus hijos, Helios, Selene y Eos, brillar como testigos impotentes, sin poder cambiar la balanza. Y en todas esas visiones ella permanecía de pie, siempre en silencio, siempre observando. En una ocasión, Hiperión la encontró llorando frente al firmamento. «Tus ojos cargan demasiado», dijo, acariciándole el rostro. «Pero no puedes salvarlos del destino». Teia lo abrazó con fuerza. «Lo sé, y sin embargo quisiera arrancar este don de mis ojos, aunque eso significara perder la luz que nos une». Hiperión calló, sabiendo que el destino no se discute. Se soporta. Los demás titanes comenzaron a mirarla con mayor desconfianza. Decían que Teia sabía más de lo que confesaba, que su silencio era prueba de traición. Algunos incluso pensaban que ella había tejido la profecía, pero ella no respondía, porque sabía que, dijera lo que dijera, nadie escucharía. El reinado de Cronos, antes brillante, se cubría de sombras.
Las cadenas del Tártaro se preparaban, invisibles pero inevitables. Y en los pasillos del cosmos, Teia sentía que la rebelión del destino ya había comenzado. No en las armas, no en los gritos, sino en el corazón del miedo. Cronos luchaba contra lo inevitable, y en esa lucha estaba escrito su fin. Teia lo supo con certeza aquella noche en que desde lo alto de una colina vio al cielo estremecerse. Relámpagos desconocidos brillaban en la distancia como si anunciaran la llegada de un poder nuevo, y en ese resplandor Teia escuchó de nuevo el eco de la profecía: el tiempo será devorado. Con lágrimas silenciosas comprendió que ya no había marcha atrás. Capítulo 12. El nacimiento de la esperanza. La sombra de Cronos se extendía por todo el cosmos. El rey devoraba a cada hijo que nacía de Rea, creyendo así sofocar la profecía. Los titanes, aunque temerosos, guardaban silencio, incapaces de enfrentarse a su tiranía. Era un reinado sostenido no por la gloria, sino por el miedo. Pero en medio de esa oscuridad, Teia percibió un cambio. Sus visiones, tan sombrías hasta entonces, comenzaron a mostrar un resplandor nuevo. Era pequeño, frágil, como una chispa que apenas rompía la negrura, pero estaba allí, una luz que aún no había sido apagada. Esa chispa tenía un nombre que todavía no podía pronunciarse en voz alta: Zeus. La noche en que Rea sintió los dolores del parto, buscó refugio lejos de los ojos de Cronos. Temblaba sabiendo que si el rey lo descubría, la criatura compartiría el destino de sus hermanos devorados. Fue entonces cuando acudió a Teia, la única en quien aún podía confiar, aunque temía su silencio. «Hermana», susurró con la voz quebrada, «esta vez no lo entregaré. Prefiero morir antes que ver otro hijo en sus manos». Teia, conmovida, le tomó las manos. Había esperado ese momento. El destino lo ha dispuesto así. Este niño no está destinado a ser devorado, sino a devorar al tiempo mismo. Los ojos de Rea se abrieron con sorpresa y miedo. ¿Hablas de la profecía? ¿Es él? Teia no respondió con palabras. Sus ojos brillaban con lágrimas y certeza. El parto se llevó a cabo en secreto, en una cueva oculta entre montañas. Solo las estrellas fueron testigos, y Selene iluminó con su luz suave aquel nacimiento. El llanto del recién nacido resonó como un trueno en miniatura, una promesa de que el cosmos aún guardaba fuerzas contra la tiranía. Teia lo tomó entre sus brazos un instante. Era un niño pequeño, aparentemente indefenso, pero en su mirada había algo que ningún otro recién nacido poseía: un fuego profundo, un resplandor latente, como si ya llevara en sí mismo el eco del rayo. «Eres la esperanza», susurró Teia, «la chispa que incendiará la oscuridad». Con manos temblorosas se lo entregó a Rea. La madre, con lágrimas, lo sostuvo contra su pecho. Para engañar a Cronos, Rea ideó un ardid. Entregarías a su esposo una piedra envuelta en pañales, haciéndole creer que era el recién nacido. Y así, el rey, cegado por su miedo, devoraría piedra en lugar de carne. Teia observó la escena desde la distancia, con el corazón encogido. Vio cómo Cronos, sin sospecha, engullía la roca con furia. Su risa resonó en los pasillos del palacio, convencido de haber burlado al destino. Pero Teia, con sus ojos de visión, vio otra cosa. En su interior, el rey no había tragado salvación, sino el preludio de su ruina. Mientras tanto, Zeus fue escondido en la cueva sagrada de Creta, bajo el cuidado de ninfas y protegido por el estrépito de los coribantes que golpeaban sus escudos para ahogar el llanto del niño. Teia, desde lejos, contemplaba ese escondite en sus visiones. Veía al niño crecer en secreto, nutrido con la leche de la cabra amaltea, y percibía cómo cada día su luz se fortalecía. Era como ver a una estrella encenderse poco a poco en la bóveda celeste. En su interior, por primera vez, Teia sintió esperanza. No una esperanza ingenua, pues sabía que la titanomaquia sería un baño de sangre, que sus hermanos caerían y que incluso Hiperión sería encadenado. Pero en medio de esa visión terrible, Zeus representaba la prueba de que el ciclo no era solo de destrucción, sino también de renovación. Una tarde, mientras Helios descendía y Eos se preparaba para anunciar un nuevo amanecer, Teia habló con sus hijos. «Recordad siempre que la luz nunca muere. Puede ser apagada en un lugar, pero renace en otro. Esa es nuestra herencia». Ellos la miraron sin entender del todo. Helios asintió con solemnidad, Selene bajó los ojos con dulzura y Eos sonrió con inocencia. Teia guardó silencio, pero en su corazón se repetían las imágenes de Zeus creciendo, fuerte y luminoso, y comprendió que, aunque su papel no sería luchar ni salvar, su misión era haber mantenido viva esa visión hasta que la esperanza pudiera nacer.
La noche de aquel engaño, cuando Cronos creyó haber devorado a su último hijo, Theia subió sola a una colina. El viento soplaba con fuerza, las estrellas brillaban intensas, y por primera vez en mucho tiempo pronunció palabras al cielo no de lamento, sino de fe. El destino es cruel pero también justo. Que esta chispa escondida se convierta en llama, que el tiempo devore al tiempo, y que de sus cenizas renazca la eternidad. El silencio del cosmos la envolvió, pero en lo profundo de su visión escuchó un murmullo distinto al eco de la profecía. Era suave, lejano, pero real. Una voz que decía: la esperanza ha nacido.